Tenemos una fuerza F de 150 newtons, donde dice la masa de A vale de 50 kilogramos, masa de A es de 50, ¿cierto? Kilogramos, y dice que determine la rapidez de A una vez que se ha elevado 4 metros, ¿no? Entonces la distancia que va a recorrer A, ¿sí? Pongámosle con X. X, la distancia que recorre A es de 4 metros, ¿cierto? Asuma que A parte del reposo, ¿no? Asumimos que velocidad inicial de A será de 0, ¿sí? Entonces el sistema me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Sería pues por poleas, sería por poleas móviles y poleas fijas, ¿sí? Entonces tenemos esta parte de aquí. Bien, este sería pues el bloque A, ¿cierto? O el peso de A. Acá arriba estarían pues dos ganchitos también, dos ganchitos que sujetan ahí. Son dos ganchos. Ya. Muy bien, y la fuerza F, ¿cierto? Está así. De esta manera estaría la fuerza F. Así está la fuerza F. Para acá. ¿Sí? Esta es la fuerza F. Bien, tienen 3 minutos para que lo intenten hacer. Tienen 3 minutos para que lo intenten hacer. Vean que podrían... ¿cómo podrían resolverlo, no? ¿Cómo podrían resolverlo el ejercicio? ¿Cierto? Recuerden que me pregunta determinar la rapidez de A, ¿no? La rapidez de A, es decir, la velocidad de A, ¿no? La rapidez de A, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Cuando sube, claro, 4 metros, ¿no? Cuando sube 4 metros, ¿cierto? Bien, inténtenlo hacer, por favor, inténtenlo hacer. La distancia que recorre A hacia arriba es de 4 metros, ¿verdad? Dice, asuma que A parte de reposo, la rapidez de una, ¿sí? Una vez que la rapidez de A, una vez que se ha elevado 4 metros, entonces esta parte de aquí es obvio, ¿no? Es obvio que al momento de alar, ¿sí? Hacia abajo, esto va a subir, ¿cierto? Por lo tanto, pues recorrerá una distancia, ¿no? Y dice que esa distancia, pues va a recorrer 4 metros. 4 metros va a recorrer esa distancia. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver qué tipo de fuerzas actúan, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas actúan? Entonces, hay una fuerza que sería una fuerza F de 150 newtons que se dirige hacia abajo, ¿no? Eso sería 150 newtons. ¿Estamos? Bien, entonces observen de que aquí estaríamos hablando de una tensión, ¿cierto? De esta tensión de la cuerda negra, y esta tensión sería esta, ¿no? Tensión, 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 hasta aquí sería la tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá pues ya estaría, ya no estaría una polea de tal manera que siga la misma cuerda, ¿no? Ya no estaría la misma polea. Entonces esta parte de aquí, ¿sí? Tendríamos que evaluar qué pasaría en esta parte, ¿no? En esta cuerda negra. Hasta aquí sería la misma cuerda. Porque acá, a pesar de que sí es la misma cuerda, pero aquí ya hay un puntal. De tal manera que no va a resbalar, ¿no? No se va a deslizar. Donde se desliza es en las poleas. ¿Estamos? Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, entonces se sabe de que pues esta parte de aquí pues ¿será igual a 0 o sería igual a masa por aceleración? ¿Qué me dicen ustedes? Al hacer la sumatoria aquí. O mejor dicho, ¿cuánto vale la tensión? La tensión T. ¿Sí, no? Es igual a 150. Si yo
jalo hasta con 150, pues la tensión que va a recibir es de 150, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la tensión vale 150, ¿verdad? Porque si yo diría, pues sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿qué masa tengo aquí? No tengo ninguna masa, ¿verdad? No tengo ninguna masa. Entonces, pues sería que la fuerza va a ser igual a la tensión, ¿cierto? Sería 150 que bajo, 150 que van a subir, y entonces me quedaría aquí, ¿no? Me quedaría aquí, que como es la misma cuerda, pues sería 150, ¿sí? Vamos a ver aquí qué pasaría mejor. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí, hasta ahí sí le captan, ¿verdad, chicos? Esta sería la misma tensión, ¿verdad? Pero acá pues ya tendríamos otra tensión. Esta de aquí que está para abajo, ¿sí? Se llamaría pues una tensión 2. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Aló? ¿Ninguna pregunta, chicos? Los que están en Facebook Live, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces, nuevamente podríamos pues nosotros evaluar, ¿cierto? Y vamos a ver con respecto mejor a las aceleraciones. ¿Qué pasaría con las aceleraciones, chicos? ¿Qué pasaría con las aceleraciones? Recuerden que las aceleraciones, bueno, esta de aquí es evidente que es una polea fija, ¿cierto? Porque al momento de alar hacia abajo, esta solamente va a rodar y no va a pasar nada, ¿cierto? Pero esta de aquí, en cambio, es una polea móvil. Si nosotros alamos así, entonces esta va a rodar, ¿cierto? Pero se va a mover también hacia arriba, ¿cierto? Se va a mover hacia arriba. ¿Estamos? Lo mismo va a pasar acá. Al momento de que esto se mueve hacia arriba, entonces lo va alando también a esta polea de acá. La va alando hacia arriba, ¿cierto? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, profe. No, entonces. Bien. Entonces, ¿qué podríamos nosotros asumir? Entonces, observen lo siguiente, ¿no? Que solamente como anteriormente yo les dije, si yo alara, ¿cierto? Alara 100 metros, mejor dicho, 10 metros para hacerlo fácil, 10 metros, ¿cierto? Este cable, entonces, se distribuirían 5 metros hacia la izquierda, 5 metros hacia la derecha. ¿Sí o qué, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso significaría de que esta parte de aquí, esta polea, sube la mitad, ¿cierto? Si en esta parte de aquí hay una fuerza hacia abajo, entonces si acá baja 10 metros, ¿cierto? Aquí sería que sube solamente 5 metros, ¿sí? Porque se distribuye los 10 metros, 5 aquí, 5 acá. Entonces subiría solamente 5 metros. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa. Si este sube 5 metros, esos 5 metros se distribuyen en dos extremos. 2.5 metros a la izquierda, 2.5 metros a la derecha, ¿cierto? Y también pues este de aquí, claro, subió 2.5 metros. ¿Sí o no, chicos?
¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, si comprendemos esa parte de aquí, ahora vamos hacia al revés. Si se sube 4 metros, ¿cierto? ¿Cuánto tuvo que haber estado aquí? Sería 4 metros a la izquierda, 4 metros a la derecha, ¿cierto? 4 metros a la izquierda que suba y 4 metros a la derecha que también suba. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para que suba 4 metros. Sube 4 metros, pero sube pues 4 metros a la derecha, 4 metros a la izquierda. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos? ¿Qué significaría eso? Que en realidad pues esta polea, ¿cierto? Subió el doble, ¿no? Subió el doble, es decir, 8 metros. 8 metros. ¿Estamos? Entonces, eso significaría de que tuvo que alar 16 metros. ¿Sí o no, chicos? Sí. Muy bien. Si hemos comprendido esa parte de ahí, ya tenemos. Porque aquí sería 16 metros, que se distribuye 8 metros, 8 metros, que se distribuye 4 metros, 4 metros, por eso subió 4 metros. ¿Estamos? Entonces ya tenemos una distancia en la que pues nosotros tenemos pues esta fuerza, ¿cierto? Entonces me quedaría de que si aplico esta fuerza, ¿cierto? En todo el canal estaríamos hablando con respecto a esta de acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría con las fuerzas, cierto, chicos? ¿Qué me diría? Sería la mitad. ¿La mitad de la fuerza? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Observen aquí, esta tensión se distribuye aquí y acá, ¿cierto? Y una tensión acá, ¿sí? Entonces nosotros diríamos que por sumatoria de fuerzas, ¿cierto? En la polea P, le voy a llamar en la polea P. La polea P va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero la masa sería de la polea, ¿sí o qué? La masa de la polea, y como la polea es despreciable, ¿sí? Entonces sería igual a 0. Porque son despreciables, ¿cierto? Las poleas, las masas de las poleas. Bien, entonces me quedaría que dos tensiones T menos T2, eso es igual a 0. Eso significaría que me quedaría que dos tensiones es igual a la tensión T. Digamos 2T es igual a T2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Por lo tanto, aquí me quedaría lo siguiente. Observen lo que va a pasar. Este de aquí sería 2T. Es obvio, es evidente de que si aquí es T y acá es T, acá abajo será 2T. ¿Cierto? Lo mismo va a pasar aquí. Lo mismo va a pasar acá. Entonces me quedaría que sería 2T. Acá me quedaría 2T. Por lo tanto, esta de acá abajo me quedaría 4T. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí la entendieron? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos acá en el cuerpo A, hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? ¿Qué me quedaría el peso en A? Y para arriba me quedaría esa tensión que vale 4T, ¿cierto? Y vamos a subir 4 metros, ¿cierto? Vamos a subir 4 metros.
Entonces me quedaría que la sumatoria de fuerzas en Y, en el punto A, va a ser igual a la masa de A por la aceleración, ¿cierto? Que tenga A. Bien, entonces, pues nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? La sumatoria de fuerzas en A sería para arriba, sería 4T, menos el peso de A, eso va a ser igual a la masa de A, por la aceleración. Pero no tengo la aceleración. Bueno, voy a calcular, mejor dicho, la aceleración. Vamos a calcular la aceleración. Entonces me quedaría 4 tensiones, que sería 4 por 150, menos el peso de A. Recuerden que la masa de A era de 50, por 100, pues me quedaría 500, ¿cierto? 500. Y eso va a ser igual a 50 por la aceleración. Hasta ahí sí le estamos comprendiendo, chicos. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? 4 por 150 me quedaría 600, 600 menos 500 me quedaría 100, dividido para 50, porque este que está multiplicando pasa acá a dividir, y me quedaría 100 dividido para 50, eso es 2, ¿no? Entonces tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Tendríamos esa aceleración, ¿sí? Tenemos una distancia que recorre. Entonces, recordemos que como se trata de aceleración constante, utilizamos las fórmulas con respecto a aceleración constante. Me quedaría velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Perdón, por el tiempo. Este tiempo no tengo, ¿cierto? No tengo. Entonces, no puedo utilizar esa fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por la distancia. ¿Tengo esa fórmula? Digamos, ¿puedo utilizar esa fórmula, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Porque tengo distancia, velocidad inicial, esto es 0, ¿verdad? Y podría yo calcular la velocidad final. Entonces, la velocidad final ha sido igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De 2 aceleraciones por la distancia. Me quedaría 2 por la aceleración, que justamente fue 2, por la distancia, que era de 4, ¿cierto? Sube 4, ¿sí? Y me quedaría que la velocidad final es 2 por 2 es 4, por 4 sería 16, la raíz cuadrada de 16 es 4 metros por segundo. Esa sería la velocidad final. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Bien, este cálculo de las distancias era para que ustedes se puedan dar cuenta lo siguiente, ¿sí? De que si aquí existe una aceleración A, entonces se distribuye en las dos, por lo tanto esta subirá con una aceleración A medios, ¿cierto? Y esa se va a distribuir también acá en estas dos, se va a subir en cambio con una aceleración A cuartos, ¿cierto? Porque A medios dividido para 2 me quedaría A cuartos, entonces subiría con una aceleración A cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, entonces esa sería la solución, ¿cierto? También pues analizando con respecto a las tensiones, ustedes se podrían dar cuenta, ¿cierto? Claro que en esta parte de aquí sería igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero la masa de la polea es despreciable, ¿no? Porque está claro que eso va a subir, pero claro, la masa de la polea es despreciable. Diferente fuera de que les dé la masa de las poleas. Entonces ahí sí tendríamos que analizar, ¿sí? Porque también se le podrían decir, si hay masa de las poleas e incluso hay fricción entre las poleas, entonces ahí ya no se trataría solamente de dinámica, sino de dinámica rotacional, que tendríamos que ver el torque, el radio, ¿sí? Y ahí la tensión, esta tensión que está al lado izquierdo, ya no es la misma que la tensión que está al lado derecho, ¿cierto? Ya no es lo mismo. Acá como ruedan sin fricción, entonces son las mismas tensiones, pero si ya fuese con fricción, con peso y con fricción, entonces
Ahí serían diferentes tensiones. Esta sería tensión 1 y esta es tensión 2. Serían diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando ustedes, por ejemplo, analizan una polea. Yo creo que una polea sencilla, imaginémosle una especie de polea. Ya, cuando ustedes van, se suben a una bicicleta, ¿cierto? Se suben en una bicicleta y le dan, pues, giro, ¿cierto?, a la bicicleta. Eso es una especie de polea, ¿sí? Pero hay, claro, hay una tensión, ¿sí?, diferente de la que existe en la parte de arriba, ¿cierto?, a la que existe en la parte de abajo, ¿sí o qué? Esta de aquí se tensiona bastante, esta se tensiona bastante mientras gira, ¿cierto?, mientras intentan darle movimiento. Esta se tensiona bastante, mientras esta incluso se queda media floja, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando hay fricción. Esta tensión es diferente de la de acá. Bueno, eso verían un poquito más después cuando analicen el movimiento rotacional.